Lección 10. La cajita de música. En esta lección aprenderemos 3 estrategias para mejorar la comprensión lectora. El cuento que leeremos se llama La cajita de música, del escritor uruguayo Mario Halley Mora. Al finalizar la lectura, nos solicitarán completar 2 actividades: formular preguntas y elaborar conclusiones. No olvides que leer es una actividad interactiva que requiere prestar total atención, investigar y releer cuando sea necesario. Primera estrategia lectora: identificar detalles. La primera estrategia que te presentamos es la de identificar detalles. Es como si viéramos una escena en la que reconocemos los elementos generales: una casa, un árbol y el sol detrás de una nube. Poner atención a los detalles nos permite distinguir que, además de lo general, hay aspectos específicos que completan el todo. Prestar atención a los detalles se parece a acercar el lente de una cámara y así distinguir los elementos particulares, como la niña que está frente a la puerta con un regalo entre las flores del jardín. Recordar detalles hará que tengamos una idea de una historia. Identificar detalles es entonces la habilidad que permite notar o distinguir las partes o aspectos específicos de un todo. De esta cuenta, las actividades que hacemos cada día requieren que recordemos detalles, como por ejemplo, cuando nos duchamos o lavamos los dientes, respondemos mensajes de texto o calculamos cierta cantidad de dinero para las compras. Al recordar los detalles de una historia, podremos distinguir el cuándo, el cómo y el dónde se desarrollan los hechos. Podemos hacernos 6 preguntas para activar este proceso después de nuestra lectura. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó primero? ¿Después? ¿Enseguida? ¿Y finalmente? ¿Dónde sucedió? ¿Quién vio? ¿Y cuándo ocurrió? Si usamos el cuento a la deriva, como ejemplos de respuesta, podríamos describir los detalles de la historia de Paulino, el protagonista de la historia, de cómo una serpiente venenosa lo mordió, cómo la mató, qué pasó después, enseguida y por último. Podríamos explicar con detalle que su canoa derivó en el río Paraná y señalar que la única testigo fue su esposa. Como el tiempo no se indica en la narración, podremos asumir que es atemporal, es decir, que es un suceso que no necesita de este dato para poder ser comprendido. Elaborar este tipo de preguntas nos conduce a recordar los detalles que conforman el todo de una historia. Segunda estrategia lectora: elaborar conclusiones. Concluir quiere decir que podemos predecir o estimar algo, es decir, a la habilidad de hacer estimados o cálculos, lo cual implica utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, podemos hacer predicciones basándonos en la observación, en la información de otras fuentes y en nuestra experiencia. La evidencia de nubes negras en el cielo nos llevará a predecir que se aproxima una tormenta. La información en las noticias sobre el incremento a los precios de los alimentos nos permitirá calcular que se avecina una crisis económica. Y nuestra experiencia nos recordará que si comemos demasiados dulces, nos enfermaremos del estómago. Podemos entonces hacer predicciones de la información que el narrador nos proporciona, porque predecir también es estimar consecuencias. De esta forma, sabremos calcular qué pasaría si no hago mis tareas, cuánto dinero necesitaré en un viaje, o qué sucederá al final del capítulo o historia. Como ejemplo, usaremos un fragmento del cuento La cajita de música, en el que el narrador nos narra: Don Zenón era uno de los más prósperos comerciantes del pueblo, tanto que solo él y su competidor, Don Elías, podían darse el lujo de viajar a Asunción una vez al mes. Las palabras clave aquí son 2 frases que nos llevarán a elaborar la conclusión conformada a partir de ¿debido a qué? Mi conclusión es. Para la primera, deberemos usar un argumento que respaldará la segunda. En este caso, debido a que nadie más que Don Zenón tenía los medios para viajar a la ciudad, mi conclusión es:
El regalo que le hizo a su hija era mágico para la gente del pueblo. Tercera estrategia lectora: distinguir el tipo de texto. Como tercera estrategia, intentaremos identificar el tipo de texto al cual pertenece la cajita de música. Los tipos de texto son 5, pero aquí exploraremos 3, los cuales tienen características o elementos particulares que los distinguen unos de otros. Los 3 tipos de textos que veremos son los textos expositivos, narrativos y argumentativos. Los textos expositivos son los textos que tienen como objetivo informar, explicar o dirigir a alguien hacia algo. Estos pueden ser orales como conferencias, charlas y lecciones, o escritos como noticias, resúmenes, manuales instructivos o recetas de cocina. Los textos narrativos, en cambio, tendrán como objetivo la estética del lenguaje, la expresión y despertar la imaginación del lector. Este tipo de textos pueden ser basados en hechos reales o imaginarios. Tendrán por lo consiguiente 5 elementos característicos. Un narrador, que es quien cuenta la historia. Personajes, que como ya vimos en otros textos, pueden ser personas, animales, cosas e incluso elementos de la naturaleza. Habrá siempre un lugar y tiempo específicos. Y un argumento o historia, que tendrá un inicio, un nudo o desarrollo y un desenlace. En los textos narrativos se incluyen las novelas, los cuentos, los diarios personales, las memorias e incluso los chistes. Los textos argumentativos tienen como objetivo fundamental probar o demostrar una idea. El autor intentará convencer a su lector o hacerlo cambiar de idea. En este tipo de texto están los científicos, los discursos políticos, los artículos de opinión y la publicidad. Entonces, para valorar nuestra lectura, vamos a identificar el tipo de texto al cual pertenece su único hijo. Para ello deberemos identificar qué características tiene la lectura. ¿Recuerdas? ¿Se centra en dar argumentos? ¿Tiene personajes y una historia? ¿O es un manual de instrucciones? Muy bien, tiene personajes y una historia, con un inicio, nudo y desenlace. Otra pregunta que deberemos hacernos es ¿cuál es la intención del autor? ¿Será convencernos de hacer algo? ¿Informarnos sobre un hecho? ¿O simplemente la de entretenernos o contarnos una historia? Estás en lo correcto. Su intención es la de contarnos un relato. En base a estas respuestas, ¿qué tipo de texto crees que es su único hijo? ¿Es expositivo, narrativo o argumentativo? Perfecto, es un texto narrativo, lo cual nos sugiere que el propósito del autor es entretener a sus lectores. Después de leer el cuento La cajita de música, te sugerimos que identifiques los detalles de la historia, elabores conclusiones y distingas el tipo de texto con el fin de valorar la forma en la que está escrito. Te invitamos a leer La cajita de música y que te dejes sorprender por la mágica danza de una diminuta bailarina y el efecto hipnotizador que tiene en el bobito del pueblo. Que disfrutes la lectura.